una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Habíamos aprendido en la anterior lección que una de las cosas que agrada a Dios es la obediencia más que el sacrificio mismo. Cuando Saúl, Dios le da una orden de exterminar a Amalek, de destrozar, de barrer con todo, Saúl no lo hace. A veces pensamos que Saúl pretende saber mejor que Dios, o de alguna manera rebeldemente se opone a Dios y deja vivo a quien, Agag, deja vivo lo mejor del ganado, deja vivo a los bueyes y se lo trae, ¿no? Y dice, he venido a presentar una ofrenda al Señor. Quiero seguir desarrollando esto. 2 Samuel 1:10. De pronto Saúl, por su desobediencia, queda postrado en la batalla. Los flecheros le apuntan a él y cae. Y cuando cae, aparece un amalecita. ¿Se acuerdan que la orden de Dios era exterminar a los amalecitas? Muchos dicen, no, esta es una incoherencia en la Biblia, es algo que no está correcto, porque cuando uno lee 1 Samuel, el capítulo 31, dice que Saúl se arrojó en la espalda y murió, ya en un suicidio que él atentó contra su vida. Pero en 2 Samuel nos dice que pasó una amalecita y lo vio agonizante. Debaten y dicen, ¿no?, cuál es la situación. Yo por lo menos apoyo y comparto con muchos que comparten esto, que cuando Saúl se arrojó sobre su espada, quedó agonizante, no murió. Entonces de ahí vemos esta segunda parte de 2 Samuel capítulo 1 verso 10 que dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Apocalipsis 3:11, ¿qué nos dice? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiero recordar, este hombre Saúl, como les dije, cayó en la batalla producto de su desobediencia, no exterminó a los amalecitas y fue a buscar una divina, porque Dios se había alejado de él. Y cuando buscó a la divina, él había expulsado a todos los adivinos. Cuando fue a buscar a la divina, dice que quiso llamar al profeta Samuel. Algunos comentan, dice que la divina se sorprendió porque de verdad apareció el profeta Samuel. Y le dijo, no, hoy, ya, o mañana, tus hijos y tú van a caer en la batalla. Y vas a tener guerra, no solamente con los filisteos, sino con Dios mismo. Al día siguiente, Saúl todo asustado va a la batalla y justo los filisteos aparecen. Y en la batalla matan a sus hijos y él, como le dije, producto del temor de todo lo que estaba pasando, se arroja su espada porque no quería morir en manos de incircuncisos, de gente que no conocía a Dios. Porque estos agarraban y hacían cosas terribles con los que eran hijos de Dios. Entonces pide. Y justo cuando él está agonizante, pasa, dice, ¿quién? Una amalecita. ¿A quién debería eliminar? Ese pasa por ahí. Cuando David le dice, ¿no?, ¿qué noticias traes? Porque venía con la ropa destrozada, con arena, con ceniza, producto del luto de lo que había muerto. Y le pregunta, ¿qué novedades hay? Y él le dice, no, se ha producido la batalla, han muerto los hijos de Saúl y Saúl mismo. Y cuando lo he encontrado a Saúl estaba agonizante, estaba herido de muerte. Y me rogó, me suplicó. Y yo entonces me puse sobre él y le maté. Lo que él quería era, vamos a ver muchas cosas aquí, lo que él quería es ganarse gracia con David, porque sabía que no podía vivir. Cuando desarrollemos esto vamos a encontrar algo. Es terrible caer y ya no querer vivir. Es terrible el enemigo que caigas y ya no quieras vivir. Cuando tú no quieres vivir, el diablo te remata. Vamos a desarrollarlo después, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Y como no quería vivir, pues lo maté, ¿ya? Y tomé la corona que tenía en su cabeza. Esto es lo que quiero desarrollar hoy.
Hoy, hermanos, nosotros y el ministerio de la alabanza y todos los que componemos el cuerpo del Señor y que servimos a Dios, Dios nos ha regalado una corona. Y cuando voy a Apocalipsis me dice, estoy viniendo pronto, no permitas que nadie te quite lo que yo te doy, que nadie tome tu corona. Quiero desarrollar un poco esto. La palabra corona en el hebreo es neser. De ahí viene la palabra nazareo, apartado, dedicado, consagrado, corona de consagración. ¿Qué le quiero decir? Un día, hermanos, Dios nos ha regalado un servicio a Él. Un día el Señor derramó sobre nuestras vidas un servicio, un regalo para servirle a Él. Dice que el llamado de papá siempre tiene un destino. Cuando Dios nos llama, hay un destino que hay que seguir. Y cuando uno sigue el destino que el Padre traza para nosotros, encuentra una corona. Dice que el papá de Saúl le dijo a Saúl, no, anda a buscar las asnas. Su padre le dijo, prefigura a nuestro padre. Él fue a buscar las asnas, pero nunca pensó encontrar una corona. Pero en el trayecto se acercó el profeta y le dijo, no te preocupes, tus asnas ya han sido halladas. Más bien yo te quiero decir que hoy Dios te va a hacer rey. Buscando asnas has encontrado una corona. Y dice que esta corona significaba ¿qué cosa? Ser apartado, dedicado, consagrado para Dios. De alguna manera nosotros también buscamos tal vez asnas, buscamos algo que no era correcto en la vida, pero nos encontramos con Jesús. Y en ese transcurrir, en ese camino de encontrarle, Él nos consagró, Él nos llamó al servicio. Él nos hizo parte de este pueblo, hermanos. El servirle a Dios, el ministrarle aquí o donde usted esté, en el ministerio que esté, ha sido un llamado de Dios y te ha consagrado, te ha llamado para servirle. Entonces por eso Apocalipsis dice, no, yo ya estoy viniendo pronto, he aquí yo vengo pronto. Agarrá el servicio que yo te he dado, esa corona de consagración que he puesto en tu cabeza, eso que he depositado en ti, para que nadie tome tu servicio, no sea que otro ocupe el lugar que tú estabas ocupando. Esa palabra en 1 Samuel 10:1 es shemen, ¿ya? 1 Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, que shemen, un aceite grueso, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te he ungido Yahvé por príncipe sobre su pueblo? La palabra es Mashach. La palabra aceite es shemen, que significa estar bajo autoridad, bajo obediencia. La primera corona que Dios me pone después de consagrarme es siempre estar bajo cobertura, siempre estar bajo obediencia, siempre estar protegido en obediencia. Cuando uno camina los caminos del Señor, cuando uno viene a la iglesia, una primera corona, porque hay hartas coronas, hermanos, ¿ya? Una primera corona que Dios nos pone es esto con el shemen. Y esta corona implica que estar bajo autoridad, obedecer siempre, obedecer una obediencia total al Rey. Entonces Dios desde un principio le dijo, ¿no? Miren, a ver, analicemos un poco lo que dice 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, shemen, lo derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te he ungido Yahvé por príncipe sobre su pueblo Israel? Ten en cuenta una cosa, no te está ungiendo como rey, te está ungiendo como príncipe, no te está ungiendo para que te enseñorees de esa nación, es mi nación, ¿ya? Es mi pueblo y te estoy poniendo para que tú estés bajo autoridad, para que estés bajo obediencia del rey, tú eres príncipe. Cuando uno hace una interpretación de Apocalipsis, cuando dice, no, nos ha hecho reyes y sacerdotes, la interpretación es otra. Nos ha hecho partícipes de un reino de sacerdotes, quiere decir. Pero de igual manera, Él nos ungió, nos dio, nos apartó. Pero nunca para enseñorearnos de la congregación, nunca para enfrentar, por decir, a las autoridades que Dios nos ha dado. Ahora yo estoy hablando en el justo, ¿no? En la situación justa. Porque Dios sabe qué autoridad tenemos y nuestra autoridad. Pero eso había hecho Dios sobre Saúl desde un principio. Entonces, esta corona era de la consagración, de la obediencia total. La palabra Mashach, que viene de la palabra Mesías, significa especialmente señalado y apartado por Dios. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? El día, si yo hago una figuración, por decir una comparación, el día que Dios me llamó a mí, yo también tal vez estaba yendo en busca de asnas, en busca de un mundo, en busca de algo.
Pero mi papá me había mandado y en el camino me encontré con una corona. Y esa corona significa que Dios me ha apartado para algo. Me llamó al ministerio, me llamó como pastor. Acá a los hermanos los llamó al ministerio, los apartó y les colocó esa corona de consagración. Y esa corona de consagración es bajo la autoridad de Dios. No te puedes ensoñar, no te puedes estar por encima de Dios. Saúl, ¿qué hizo? Saúl dijo, no, cuando Dios le dijo, tienes que destruir todo, él pensó, él estuvo encima de Dios, estuvo por arriba de Dios, y por eso a Dios no le gustó y lo desechó del llamado. Entonces, esta primera corona es estar bajo autoridad en obediencia total al rey. Saúl no lo hizo. La palabra Mashach es especialmente señalado y apartado por Dios. Entonces, ¿qué hace que perdamos, hermanos, nuestro llamado? ¿Qué hace que perdamos la corona? La desobediencia. La desobediencia es fatal en la iglesia. La desobediencia en la vida familiar es de verdad peligrosa porque puede destrozar y otro puede tomar nuestra corona. Entonces, cuando Saúl estaba en la batalla, pues el amalecita lo vio. Y como no lo mató al amalecita, vio la corona en su cabeza y se la arrebató. ¿Por qué? Porque no obedeció. Él no obedeció. La Biblia nos habla de muchas coronas, ¿ya? Vamos a ver una de las coronas. La corona de la justicia es para aquellos que aman la venida de Dios. 2 Timoteo 4:8. ¿Qué dice? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona, hermana de justicia, esta corona, hermanos, de justicia, es una corona en la que Dios me ha hecho justo, me ha lavado con su sangre preciosa, pero yo camino en rectitud, ¿haciendo qué? Esperando la venida del Rey. La Biblia está diciendo que esta corona es para aquellos que aman y esperan la venida del Señor. Hoy, de alguna manera, mucha gente, muchos hijos de Dios ya no esperan la venida del Señor. Y esto no tiene que pasar a nosotros. Otro puede tomar tu corona. Por eso dice la Biblia, no, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Por qué? Porque dejaron de amar, se enfriaron. Porque el amor de muchos, dice, se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y hay gente que va a llegar a la iglesia, que va a esperar y va a amar la venida del Señor. Lo va a esperar con expectativa. Este tiempo, hermanos, para muchos, inclusive para los cristianos, se ha convertido en algo que Dios ya no va a venir, que vivimos una vida normal, no sé cómo decirlo, una vida común y corriente, sin expectativa de que el Señor viene. Pero cuando vemos las profecías, el Señor está por venir. Por eso dice la Biblia, por lo demás me está guardada la corona de justicia. La palabra es estéfanos, esa corona, significa vencedor. Nosotros tenemos que ser vencedores hasta que venga Jesús. Y no debe perderse la pasión de esperar la venida de Jesús, de que Él viene por mí. Es una corona. Pero muchos hoy día, así como el rey Saúl, por desobediencia, porque hermanos han dejado esa pasión de servirle al Señor, han perdido esta situación de vencedores, de triunfadores. Y el amalecita vino y ha sacado pues la corona. ¿Por qué? Porque ya no hay expectativa de su venida. Entonces gente que se va a quedar, es una corona. Entonces el ministerio de la alabanza, nosotros trabajamos con la expectativa de que Él viene. Entonces cuando sabemos que va a venir, lo hacemos pues con más fuerza, hermanos. Si hacemos la comparación, si decimos, por decir, yo he salido de casa y se han quedado mis hijos en casa. Entonces hay dos maneras de hacer, ¿no? Si yo les digo a mis hijos, voy a llegar tal fecha, ya, espéreme y quiero la casa limpia. A medida que se acerca la fecha, la expectativa es más. Y uno, hermanos, puede apurar para dejar las cosas bien. La otra situación es que puedo llamar y puedo decir, me estoy adelantando. ¿Y eso qué sería? Pescarles. La expectativa de esperar siempre tiene que estar. No podemos perder. Entonces, mientras cantemos, mientras alabemos, tiene que haber pasión para servirle al Señor. La otra corona, la corona incorruptible de gloria, que está en 1 Pedro 5:4. Ayúdenme, por favor. 2, 3. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto habla cuando venga el pastor de pastores y diga, ¿no? A los buenos pastores, a la gente que ha trabajado por el Señor, a la gente que se ha comprometido con el ministerio. Ruego a los ancianos, dice Pedro más allá,
que gobiernen bien la iglesia, no se enseñoreen, trabajen bien, denle. Ahora, esta corona está para la gente comprometida. No solamente es gente que ama la venida del Señor, sino que se compromete en el ministerio. Y esto es lo que hoy está faltando tal vez, ese compromiso de servirle a Dios, de amarle a Dios. No podemos, hermanos, apagarnos, no podemos quedar opacados por las situaciones que pasan. Y esta corona Dios da, es una corona incorruptible. En la corona de Estéfanos dice que cuando había las competencias en los istmos, en Corintio, cuando había los juegos sísmicos, entonces cuando había esta competencia se les daba pues coronas de perejil, de apio, pero se les abrían puertas, ellos entraban y eran coronas corruptibles, se dañaban, se secaban. Mas Dios dice, al vencedor, al que ejerza bien su ministerio, al que se agarre bien del ministerio, yo le voy a dar esta corona. Entonces, hermanos, no es en vano trabajar para el Señor. Tal vez humanamente alguna vez se le pasa al pastor o a David, a algún líder, reconocer tal vez su trabajo. Tal vez se nos va, no porque no os reconozcamos, sino por el trajín. Pero hermano, usted no trabaja para el pastor, no trabaja para que lo vean. Usted trabaja para Dios y Dios no se olvida de lo que usted hace. Hay trabajos anónimos que tal vez nadie lo ve. Hay rodillas dobladas para que el pastor se mantenga. Hay tantos trabajos, hermanos, y esa corona da a gente comprometida con el ministerio. Entonces, miren, el propósito del enemigo es quitar nuestra corona como a Saúl. Y la corona de Saúl es consagración. Eso es lo que hace. Vayamos a otra tercera corona. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hermanos, vamos a tener pruebas. Este Santiago 1:12 habla de dos cosas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya venido la prueba son dos cosas, tentación y prueba. La tentación es peirasmos o perazzo. Esa palabra implica que el diablo viene a hacerte caer. La intención es que caigas y que estés destrozado en el ministerio. Y Satanás viene con furia y hace. Pero dice la Biblia, feliz el hombre que aunque venga Satanás a quererlo hacer caer, se para firme, ¿ya? En la intención del enemigo de hacerte daño. Y dice, porque cuando hayas resistido la prueba, dokimos, y la palabra prueba significa que hayas pasado y hayas aprobado como por el fuego y te mantengas firme en las cosas del Señor. Todos vamos a tener pruebas, todos vamos a tener momentos bien duros y bien difíciles. Y aún vamos a estar a punto de caer, a ceder al ataque del enemigo, pero la Biblia dice, feliz el hombre que sabe soportar la tentación, esa tentación que te quiere destrozar. Y esa tentación se vuelve en prueba, porque la prueba es la aprobación, has pasado por el fuego. Entonces la Biblia dice, ¿ese qué vas a recibir? La corona de vida. Y alguna vez decimos, no, la iglesia se ha convertido, hablo en una situación general, en gente que ya no aguanta las pruebas, ya no soporta, hermanos, los momentos difíciles. Y a veces dice cosas que no son correctas. Señor, si tú no me saques de la prueba, nunca más voy a ir a la iglesia. La iglesia primitiva, hermanos, la primera iglesia estuvo en persecución bajo 10 césares. Las cosas que les hicieron en la Inquisición, hermanos, se inventaron torturas para que nieguen a Jesús. Pero estos hombres, los de antes, dice que soportaron la tentación, aprobaron, resistieron la prueba y resistieron la corona de vida, recibieron la corona de vida. Entonces, ahora nosotros no tenemos esas dificultades, no estamos pasando, todavía vivimos un tiempo tranquilo en Bolivia. Aunque nos dicen que va a venir tiempos difíciles, pero la Biblia te está diciendo, hay una corona que tú puedes recibir. Pero el problema de la desobediencia, el de apartarnos de la consagración, es algo que nos puede sacar de esta situación. Apocalipsis 2:10. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Apocalipsis, alguien se me ha debido ir, por favor alguien léamelo, Apocalipsis 2:10. Dice, bienaventurado el que es vencedor, algo por ahí, por favor, si es alguien rápido. Ya, Apocalipsis 2:10, debe estar acá oculto. Apocalipsis 2:10.
no temas lo que has de padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Nosotros no estamos pasando eso. Esta corona de vida obtiene la gente que es vencedora. Si llegan esos tiempos, hermanos, tendremos que soportar. En lo poco que Dios te está pidiendo, sé vencedor. Otra corona, la corona incorruptible, que se parece a la de 1 Pedro, dice, vamos a ver esta corona incorruptible. Hasta aquí. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando la gente participaba en estos juegos sísmicos, ¿ya? Dice que se abstenían, pues no comían. Algunos hacían un voto de no comer, de formarse, de no participar en esas fiestas. Se abstenían. Y dice que de tal manera se ejercitaban para estos juegos que ponían todo su empeño y golpeaban su cuerpo. ¿Para qué? Para ser buenos competidores. Nosotros tenemos que abstenernos de todo mal, hermanos. Tenemos que sacar todo lo de nuestra vida. Puede haber cosas que nos esté destrozando, ellos recibirán una corona incorruptible igual. Miren esta otra corona, 1 Tesalonicenses 2:19. Ahí está, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora vayamos a este otro. 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? De que me gloríe, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esta es una corona a los ganadores de alma. Pablo dice, no, todos ustedes que he ganado son mi corona. La palabra corona es estéfanos. Entonces, Dios nos ha consagrado con llamados, nos ha consagrado, hermanos, para seguir en la lucha, nos ha consagrado en el ministerio, nos ha consagrado en el lugar donde usted está. No permita que nadie le quite su corona. Ahora hay otros que tienen otros tipos de coronas que hemos visto hoy. Los que aman la venida del Señor, aquellos que luchan, a gente comprometida, todos empiezan con la corona de consagración. Y la corona que a Saúl le quitaron fue esa. 2 Samuel 1:10, volveremos. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona Neser, ¿ya? La corona de consagración en el hebreo 51:45 del diccionario Strong, que tenía en su cabeza, y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Otra vez, la corona Neser es corona de consagración, dedicado, una corona muy especial que Dios nos ha dado. Es un llamado que Dios nos da, y esa corona tiene que ser para los vencedores. Un problema en Saúl, ¿cuál fue? No quería vivir. Ya no quería vivir. Y ese fue su problema en su llamado. La palabra Neser también significa, o Naser, que viene de la palabra nazareo, mantenerse alejado, abstenerse de impureza, no apostatar, tratar con reverencia. Y este hombre Saúl se apartó, se alejó de Dios, apostató y al final trató con irreverencia la orden del Señor. Entonces, ¿qué le quitaron? Su corona. En el Antiguo Testamento hay otras coronas, la corona Keter, ¿ya? Está en Esther capítulo 1, versículo 11 y 12. Miren, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona Keter, ¿ya? Significa esta corona, la corona de la realeza, ¿ya? Regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esta mujer, cuando Dios le llamó, cuando en este caso su esposo lo llamó a ir a su presencia, no quiso ir. Y también se llama la corona de sustitución. ¿Por qué? Porque agarraron la corona de esta mujer y se la pusieron a otra mujer. ¿A quién? A Esther. Entonces, vuelvo a reiterar estas coronas. Está diciendo,
Hay una corona de realeza que Dios nos ha puesto. Hay una corona de consagración, una corona de llamado, una corona de servicio, de amar su venida, una corona de compromiso con Dios. ¿Qué nos quita esa corona? El Amalecito. ¿Por qué? Por desobediencia. Y acá, en esta corona de sustitución que hablamos, la corona Keter, la mujer no quiso comparecer. Cuando la iglesia no está lista para comparecer al llamado, entonces vienen y le arrebatan la corona y se la dan a otro. Hay otra corona que se llama la corona Atar. Estoy hablando a grandes rasgos esto para que tengamos idea. ¿Qué dice Job 19:9? Me has despojado de mi gloria y quitado la corona, ¿ya?, de mi cabeza. Y es la palabra atar o atará, que son dos cosas. Esa palabra atar que hablamos, hermanos, es una corona de gloria, es una corona que rodea la cabeza, es una corona que dice más o menos que circuncida, que rodea. Dice que Job estaba rodeado. ¿Cuándo falló esta corona del pacto? ¿Cuándo falló? Cuando su esposa le dice, no, maldice a Dios y muérete. Cuando nosotros fallamos al pacto que le hemos hecho con Dios, esta corona cae. Hemos hecho un pacto, pues, hermanos, de servirle a Dios. El ministerio de la alabanza, nosotros, ustedes hemos hecho un pacto de servirle. El día que vinieron y nos impusieron las manos, nos hemos comprometido para servir al Señor. Y esa corona de pacto puede ser perdida. La gloria puede caerse de nosotros. Y eso pasó. Esto matrimonialmente todavía es mayor, ¿no? Porque la esposa de Job rompe ese pacto. Y Job también tiene su problema. Y ahí entran problemas en esa corona, ¿ya? Ahora, ¿qué hizo Saúl? Si volvemos, ¿ya? De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor. Entonces, como no obedeció, como caminó como se le dio la gana, no estuvo en obediencia, en cobertura, y cuando le dio Dios una orden, no lo obedeció, entonces dice la Biblia, Saúl murió porque fue infiel. Ese es el propósito del enemigo. Hoy el enemigo quiere quitarnos, ¿qué cosa? Nuestra corona. La corona del pacto, la corona que hemos hablado de realeza. Y nos quiere dejar en este mundo, no quiere que nos vayamos con el Señor. Y Dios nos está diciendo, tienes que ser fiel, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí vengo pronto. Pero ¿cuáles fueron las características de Saúl? Fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium. En lugar de buscar la dirección del Señor, así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces el llamado ministerial, el llamado que tenemos dentro del ministerio implica compromiso, hermanos. Que nadie nos quite nuestra corona. Sé que a veces no es fácil servirle a Dios, a veces avanzamos a tropezones, tal vez tengamos problemas, pero que nadie tome tu corona. Dios te ha dado un servicio, agárralo. Corona, ¿qué significa? Autoridad, poder, reinado, recompensa. Entonces, si nosotros usáramos la imaginación, tenemos un ministerio con coronas de consagración, con coronas de autoridad, porque cantan con la autoridad, coronas de poder por la sangre de Cristo y recompensa. Un día Dios los va a recompensar. Pero hoy la iglesia está perdiendo esas coronas, está dejando aquello que Dios nos depositó. Es algo que Dios les ha dado a ellos, a ustedes y a mí. Nos ha depositado para cuidarlo, para hacerlo crecer, para que un día le entreguemos a Dios todavía más de lo que Él nos ha dado. Entonces, por eso dice la Biblia, si tú trabajas, si tú estás en el ministerio, si te ha dado algo el Señor, no lo pierdas, no lo pierdas. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. ¿Retén qué cosa? ¿Y qué tienes? Esta corona. ¿Y qué es eso? Llamado al servicio, llamado al ministerio, una consagración que Dios te ha hecho. Dios nos ha llamado, pues, hermanos, nos ha llamado, a usted le ha llamado, a mí me ha llamado a un servicio al Señor. Pero dice, otro puede tomar tu corona. ¿Eso qué significa? Hay otro que está detrás de vos. Si tú desprecias, hermanos, murió el rey Saúl, pero el gobierno tenía que seguir, ¿sí o no? Tenía que seguir, pues. Entonces, ¿Dios a quién se escogió? A David. Entonces, no porque era el rey, hermanos, iba a quedarse siempre, o como le digo, por ser rey, él podía hacer lo que quería. No. Dios dijo, yo me busco otro. Y se buscó pues a David. Dios siempre termina. Cuando, por ejemplo, Elías, Dios le dice, ¿no?, que tenía que eliminar a Jezabel. Elías no lo hace. Elías se escapa. Pero ¿quién aparece? Jehú.
¿Y Jehú qué hace? Lo mata a Jezabel. Entonces, los principios de Dios, lo que Dios va a hacer, siempre va a continuar sus planes, estés tú o no esté yo. Pero yo no quisiera eso, ¿no? No quisiera decir, bueno, Dios tenía un plan para Freddy y Freddy tenía que terminar ese plan, pero como él no obedeció, como fue infiel, pues pongo otro. Y otro es el que sigue el plan de Dios, no para el plan de Dios. Entonces, por eso Dios está diciendo, retén lo que tienes. Si a ti te ha dado el gozo de tocar, de cantar en el ministerio, de servirle a Él, pues no lo pierdas. Agarralo, retenelo, servirle al Señor, amalo al Señor. Pero no olvides, tú no eres Señor del ministerio. Tú te subordinas al rey. Cuando Dios te llamó al ministerio, te puso como príncipe, subordinado al rey. Y el rey hace pues lo que bien le parece. Pone ministerios, saca ministerios, los hace mejores. Hermanos, Dios pone en la gente, en la iglesia, gente que siga trabajando. Entonces, la Biblia me está diciendo, no dejes aquello que Dios te ha dado. ¿Cuándo? Cuando Él está a punto de venir. Y Dios está diciendo, yo vengo pronto a ver lo que te he dado. ¿Cuál es el ministerio que te he dado? Lo has perdido, se lo has dado a otro, u otro se lo ha tomado tu ministerio. No lo pierdas, no lo pierdas. Pero tampoco olvides que Él es el rey y tú eres un príncipe. Tienes la corona, pero vives bajo obediencia total al rey. Él te ha llamado para algo especial, pero no olvides, Él es el rey. Si un día Dios, en su autoridad, Él decide sacarme de aquí por una u otra razón, Él es el rey. Pero Dios nunca va a dejar esta obra así, siempre va a poner otro, porque el plan de Dios tiene que llegar hasta el final. Pero no olvidemos, Él es el rey. Planes de Dios, privilegios, llamados, liderazgos. La Biblia dice, el Señor tiene planes de bien para ti, no de mal. Los planes se van a ejecutar. Yo pido a Dios, siempre le pido a Dios, si algo en mí no se ha cumplido, quiero que se cumpla pues en mis hijos. El plan de Dios se va a cumplir. Ahora lo que Dios quiere es cumplirlo en ti. Pero cuando no se cumple en ti, se puede cumplir en tu familia, en tus hijos. Es bueno perseverar, es un privilegio servirle, hermanos. No desprecies lo que Dios te ha dado, por muy pequeño que sea, indiferente, no sé, insignificante, es lo que Dios te ha dado. Retén lo que tienes. Ahora, si es el liderazgo, mayor privilegio. Aunque para mí, el menor trabajo que se haga es un privilegio, ¿ya? Entonces, eso nos entregó el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Retener. Pero si uno los descuida, no valora, o sea, lo hace como sea, ¿ya? Otra persona va a realizarlo y otra persona lo va a hacer mejor que tú, porque tú no lo valoraste, tú no le diste el valor y descuidaste tu ministerio. Entonces, pasa eso, hermanos. Ahora, en la iglesia uno puede escoger nuevos líderes, pero si Dios te ha dado a ti, ¿por qué vas a perderlo? Retén tu corona, hermanos. Y ese fue el error de Saúl. Y un amalecita le quitó esa corona. A ver, me llamó mucho la atención esto. Ahí está Saúl arrojándose a su espada. La palabra no es para matarnos y mandarnos al infierno. La palabra es para matarnos y vivir de nuevo. O sea, la palabra no puede, ¿cómo te digo? La palabra no puede destrozarte. ¿Sabe? Tentación, esa palabra que le he hablado, peirazos, es que el enemigo te haga caer para que no te levantes. En cambio, el dóquimos, la prueba, es para que te levantes. Si la palabra te ha llegado, no te ofendas, o sea, no te quedes ahí y digas no. Cuando hablamos, hermanos, de mentores, de tutores, de papás, a veces la iglesia se ha acostumbrado a papás, a palabras de cariño, a palabras de amor para los hijos, pero los mentores agarran diferente la iglesia. Entonces Dios puede poner mentores en tu vida que pueden venir con palabra, pero no te ahogues en la palabra, no te mueras. Este hombre Saúl, hermano, le perdió, o sea, ¿qué le digo? Perdió la capacidad de seguir luchando, de vivir. Y él dijo, ¿para qué voy a vivir? Y se agarró y se metió en la espada. Leamos. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y ese es el problema. Satanás quiere que caigas y no te levantes. Y como le dije, la Biblia dice, 7 veces cae y 7 se levanta. Si tengo a Jesús, hermano,
Podemos levantarnos siempre. Pero este hombre no. Producto de eso agarraron su corona Neser y se lo arrebataron, pues. Perdió su corona, ¿por qué? Porque creyó que de su caída o de su derrota no podía levantarse. ¿Cuánta gente, hermanos, hay afuera en el mundo que han sido pastores, ministros de alabanza, gente que ha servido como diáconos en la iglesia, gente que ha oficiado como líderes? No creen que se pueda levantar otra vez y están peor. Y en vez de que la palabra sea para levantarnos, la palabra pareciera que los estuviera matando a ellos, pero no es así. Y este Saúl, cuando cayó en la batalla, no quería levantarse. Y ese es el peor problema que puede existir en nuestras vidas, hermanos. Si tienes una caída, si has cometido un pecado y te ha ido mal, levántate, porque abogado tenemos en Jesucristo. Y la sangre de su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si caes, levántate. En cambio, Saúl no se quiso levantar. Su corazón estaba duro, ya no valoró el ministerio. Esto me llama mucho la atención. Producto de esto, sus 3 hijos de Saúl murieron, él fue herido gravemente, y este es otro tema, ¿no? Para evitar que lo capturaran, pidió a su escudero que le diera muerte. Cuando éste rehusó, Saúl echó contra su espada y así puso fin a su vida. Miren, no sé cuándo desarrollaremos el tema de los escuderos. Los escuderos son gente que cuidan la vida del rey. Hasta Goliat tenía su escudero. Aunque Goliat era grande, estaba ahí su escudero enano, pero tenía su escudero. Los escuderos son aquellos que protegen la vida del rey y van con el rey. Los pastores también tienen escuderos. A veces escuderos anónimos o a veces escuderos que se identifican en la iglesia. Cuidan la vida del pastor. ¿Se acuerdan cuando una vez les dije, no ve? Una vez David no fue a la batalla. ¿Se acuerdan? Y David, cuando no fue a la batalla, se quedó en Jerusalén y se echó a dormir en la tarde, mientras sus hermanos estaban en la batalla. Y eso, por la tarde, él salió a su terrado en su ociosidad y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. Como no estaba en batalla, como había perdido en un momento el ejercicio de la batalla, esta mujer la cautivó, la hizo llamar y pues se juntó con ella. Hizo matar a Urías, todo un problema. Y de ahí viene Dios y le dice, tú hiciste mal, viene el profeta Natán. Y como tú hiciste esto, el hijo que está por nacer va a morir. Y muere pues su hijo. David ayuna, hace todo, pero muere su hijo. Desde ese día David nunca más deja las batallas, nunca más. Y cuando aparecen los 5 gigantes, Isbi-Benob, a los hermanos de Goliat aparecen en la Biblia, dice que David pues va a pelear, viejito, con su espada, ¿se acuerdan? Va a pelear con su espada. Pero ya no podía agarrarla como antes, arrastraba su espada, porque él decía, yo no puedo dejar de pelear, porque un día dejé de pelear y he tenido la muerte de mi hijo. Y cuando sale a la batalla, hermano, no recuerdo si es Isbi-Benob, dice que lo ve a David, este gigante hermano de Goliat, y está a punto de matarlo, porque David en su vejez no puede ya pelear. Entonces aparece uno de los paladines, uno de los valientes de David, y lo mata al gigante. ¿Y qué dice? Nunca más el rey salga a la batalla. Vamos a cuidarlo porque es la lámpara de Israel. Los escuderos cuidan la vida del pastor. Pero los escuderos emulan, imitan la vida de su rey y de su pastor. Y esto es terrible. Cuando Saúl estaba gravemente herido, murieron sus hijos, perdió capacidad de batalla, perdió capacidad de vencer, capacidad de confiar en el Señor y se echó sobre su espada. Ahora, ¿pero cómo? ¿Ya? Pidió a su escudero, a ver, leamos. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen. ¿Cuál fue la orden que le dio al escudero? ¿Cuál fue?
mátame. Ahora, ¿un escudero puede matar a su pastor? No. Entonces, ¿qué dijo el escudero? No, más su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Y qué hizo el escudero después? Hizo lo mismo. Hermanos, cuando un líder cae, los escuderos imitan a veces al pastor y se matan. Hay tanto que aprender en las cosas de la Biblia, hay tanto que aprender, hermanos. Si bien Pablo dice no, y dice, miren a Jesús, Pablo dice, mírenme a mí, que imito a Jesús. Cuando un pastor cae, o cuando un pastor tiene problemas familiares, qué sé yo, a veces puede repercutir en los escuderos. Y el escudero sabe que tiene que guardar la vida de su pastor, pero ve cómo su pastor muere. Y estos escuderos también se arrojan sobre la espada. Necesitamos, hermano, no quiero hablar por mí, sino sobre los pastores. Necesitamos cuidar a nuestros pastores. Necesitamos guardar sus vidas. Necesitamos encargar la vida de ellos al Señor. Este hombre Saúl perdió toda vitalidad, perdió toda fuerza, perdió todas ganas de luchar. Si un pastor pierde sus fuerzas, sus ganas de luchar, ¿cómo quedarán los escuderos? Los escuderos deben pelear, deben guardar la vida de su pastor, de sus líderes. Entonces Saúl se echó sobre su espada. ¿Qué hicieron los filisteos? No solamente le quitaron la corona. Pueden morir muchos ministros de alabanza por desobediencia. Pueden morir muchos hombres de Dios. Mire, cuando David agarró la onda y le dio a la cabeza de Goliat, este cayó. Y David no festejó pues la victoria, no saltó ahí, sino corrió y agarró la espada y lo acabó ¿de qué? De matar. A veces nosotros festejamos la victoria y dejamos vivo al gigante. La Biblia nos habla que seamos perseverantes hasta terminar con el enemigo. Ese fue el problema de Saúl, dejó vivo a Amalek. Pero como Satanás es imitador de las cosas, hizo lo mismo con Saúl. Para quitar la gloria de Dios, también va donde Saúl y le decapita. Jezabel decapita la cabeza de los hombres. Cuando la mujer danzó delante del rey Herodes, Herodes le dijo, pedime lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y su hija le consultó a su mamá, ¿qué pido? Y él dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Satanás no se conforma tampoco con herirnos, quiere decapitarnos. Entonces cuando los filisteos llegan, decapitan y cuelgan su cuerpo y los de sus hijos en el muro de la ciudad en Bet-San. Además pusieron sus armas en el templo de Astarot. Leamos. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza y le despojaron las armas. Ahora, hablar de esto es harto porque dice la Biblia, ¿no te ha ungido Yahvé como príncipe? La palabra ungido es Meshach, que significa Dios te ha dado su espíritu y todas las armas para luchar. Dios te ha provisto las armas para luchar contra el enemigo. Saúl sin cabeza, sin consagración, no tenía armas y le quitaron sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevasen las nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. El peor insulto, hermanos, era colgar el cuerpo de un judío o de un derrotado en los muros y la cabeza como trofeo en el templo de su Dios. Eso queremos cuidar, eso queremos advertir. ¿Cuántos pastores el enemigo les ha decapitado su cabeza? El enemigo sabe que si decapita la cabeza del esposo, del pastor, la iglesia cae.
y lo expone, lo cuelga en los muros para que todo el mundo vea y se burle de la iglesia. Eso es lo que hace el enemigo. Pues cuando a Sansón lo sacaron de la cárcel, lo llevaron para que sirviera de juguete y se burlaran de él. El enemigo puede esperar años para que caigas y decapitarte, y al final se hagan la burla. Por eso dice la Biblia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice: no, al que aguante la prueba, al que sufra, al que soporte la tentación, no le daré la corona. Vamos a pasar problemas, pero no podemos permitir que el enemigo nos haga esto. Menos, hermano, ya no tener ganas de luchar. Menos. Y Saúl ya no tenía ganas de luchar. Y se tiró pues sobre su espada. Y la palabra que antes para él era vida, resultó muerte. Le condenaba. Necesitamos, hermanos, en este tiempo agarrarnos del Señor fuertemente. Ministros de alabanza fuera de la iglesia, líderes fuera de la iglesia, y la gente nos dice: está pues el pastor, ahí está el líder, colgados en vergüenza. Es terrible lo que el enemigo hace. Primera Crónicas 10:10. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y cuando hemos visto en la historia de Sansón, Dagón es un enemigo implacable de los hijos de Dios. Dagón le quitó los ojos a Sansón y Dagón le quitó la cabeza aquí a Saúl. Por eso cuando cantamos, ¿no?, esa alabanza de que Dagón fue decapitado por Dios, mutilado, es una victoria que nosotros tenemos sobre él. Hermanos, es una lucha que tenemos. El enemigo ha puesto sus ojos sobre los pastores, sobre los ministros de alabanza, especialmente sobre aquellos que están en el liderazgo. El ministerio también necesita sus escuderos. Oren por ellos, oren por sus pastores, por quienes están en el liderazgo, para que no los decapiten y la iglesia pase una vergüenza. Pero aún así, los planes de Dios nunca pasan. Aún lo decapitaron a Saúl, surgió un David, y el pueblo fue un pueblo de bendición. Si Dios ha depositado responsabilidades en el servicio, si Dios te ha dado un ministerio, un llamado, tu deber es cuidarlo. Por eso se llama discipulado avanzado. No estoy rogando, no estoy pidiéndote que vengas al ministerio. No, es un deber tuyo cuidar tu ministerio. Es un deber tuyo agarrar lo que Dios te ha dado y cuidarlo. Porque te digo, como dice la palabra, si tú no estás, otro va a estar en tu lugar. Y a veces es difícil volver a recuperar lo hemos perdido. Es muy difícil, hermanos. Este es el más grande privilegio, servirle al Señor. El básico, bueno, los pequeños todavía no saben lo que es el servicio. Un neófito no puede estar en el liderazgo, tiene que aprender. Pero una vez que uno está en el liderazgo, significa que ha aprendido y que tiene que valorar lo que Dios le ha dado. Saúl lo perdió, pero ¿qué es lo peor? Creyó que no podía levantarse. Ahora es cierto, si alguna vez por alguna razón perdimos nuestro ministerio, la Biblia dice que si te arrepientes, o como el hijo pródigo vuelves, Dios puede restaurarlo. Pero si como Saúl pierdes toda esperanza, que ya no sirves y el diablo te mete en tu cabeza cosas, pues vas a perder. Y la Biblia dice: retén lo que tienes, aquí yo vengo pronto. El ministerio, hermanos, es un gran privilegio. Hermanos jóvenes del ministerio, es un privilegio servirle. Para mí es un privilegio ser pastor. No es fácil, pero debo cuidarlo. Son momentos difíciles, debo cuidarlo. Las hermanas que están en el pandero es un privilegio. Usted que limpia la iglesia es un privilegio. La situación que usted haga, por más pequeña que sea, es un privilegio. ¿Qué dice Proverbios 24? Leamos otra vez 1 Samuel 1:10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía, el amalecita sabía que no podía vivir después de su caída. Ese es el problema. Satanás sabe que después de la caída por ahí no te levantes. Pero si conoces a Dios, tú siempre puedes levantarte. Si has fallado, si has pecado, puedes levantarte. Abogado tenemos en el Señor, hermanos. Y todavía el Señor Jesús no ha llegado. Tenemos esperanza de servirle a Él. Y mira, es lo que dice Proverbios. Porque 7 veces cae el justo. ¿Acaso Abraham no falló? ¿Acaso David no pecó? ¿Acaso no hubo hombres que no fallaron, hermanos?
Pero Abraham se levantó y es el padre de la fe. David, a través de ese pecado que cometió, escrito en la Biblia, se levantó y de su linaje viene el Mesías. Pero ¿dónde está entonces la capacidad? Es de creerle a Él y no creer lo que te diga el enemigo. Podemos tener múltiples problemas en la casa, múltiples problemas en el trabajo, pero no te caigas, no pierdas tu fe. Levántate donde estás y dile: puedo caer 7 veces, pero me voy a levantar 7 veces, porque el que está conmigo es mayor que el que está afuera. Entonces, esa debería ser la convicción que cada uno de nosotros tenemos. Otro hombre que era nazareno, ¿quién es? Sansón. Él era un nézer. Él era una corona andante, hermanos. Era un hombre consagrado desde el vientre de su madre. Dice que fue apartado para Dios. Pero ¿qué hizo? Perdió la consagración por unirse en yugo desigual, por tener 3 mujeres en su vida que lo apartaron del ministerio. Y la última lo mató casi, le sacó los ojos. ¿Ya? ¿Y qué pasó con Sansón? Murió antes de tiempo. Eclesiastés dice: ¿por qué has de morir antes de tiempo? Antes de cumplir los planes de Dios. Dios tiene planes para ti. Yo siempre dije, ¿verdad? Los planes de Dios se van a cumplir sí o sí. De ti depende que se cumpla más antes o los postergues. Hace tiempo tú ya deberías tener, perdón, por favor, tal vez no es el ejemplo adecuado. Hace tiempo debías tener tu casa, o hace tiempo debías tener las bendiciones. ¿Qué te ha postergado? ¿Qué ha hecho que te pares y te detengas ahí? Pero al final el plan se va a cumplir. Solamente ¿cuál es el problema? Lo hemos alargado por nuestra desobediencia. Pero yo me desafío a mí mismo. Empezar a obedecer a Dios. Caminar por sus caminos. Y esta economía de Dios, el economo, se volverá más corto. Y lo que tú no recibiste en largo tiempo, lo vas a recibir en este tiempo. La palabra prospera, hermanos. La palabra bendice, la palabra libera. Si bien hemos pasado momentos duros de pobreza, si crees en el Señor, Él también sabe recompensar. Entonces tenemos que agarrarnos del Señor. ¿Qué dice? Más los impíos caerán en el mar. ¿Y un impío quién es? Uno que no teme al Señor. Hermanos, son tiempos que Dios nos está llamando. Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Pero no era el plan de Dios ese. El plan de Dios era que Él sea libertador, que termine en buena ancianidad y tenga hijos consagrados. Tuvo 3 mujeres, pero nunca tuvo familia. ¿Por qué? Por falta de obediencia, por falta de consagrarse al Señor. Sansón tuvo 3 mujeres, pero ningún hijo. Él era un nézer. Y como consagrado, él debería tener hijos ungidos. Pero a causa de perder su consagración, de que le quitaron la corona, murió antes de tiempo, ¿ya? Murió antes de tiempo y nunca pudo establecer una familia. La familia es algo que Dios nos ha regalado. Si nosotros como cabeza perdemos nuestra corona, podemos permitir también estas cosas en la casa. No podemos permitir, de alguna manera, dice, ¿no? Por eso dice pues la Biblia, ¿no? Les dije varias veces, ¿ya? El casado sea como si no tuviera esposa. Que aunque su esposa no quiera servir al Señor, él mantenga su corona, porque si él bota su corona, la familia puede ser tomada por el enemigo. Mantente firme. Uno debe mantenerse. ¿Qué causa? ¿Cuáles fueron las causas de perder su corona? La Biblia dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A ver, ¿qué dice Lamentaciones 5:15? Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, atará del pacto. Una de las formas, hermanos, de que haya tristeza en nuestras vidas, de que ya no le dancemos, es no tener esta corona del pacto. La Biblia dice: por cuanto fuiste infiel con la mujer de tu pacto, yo estaré en contra de ti. Pero siendo más, la Biblia dice: no has sido infiel al pacto, tú has prometido servirle, tú has prometido y has sido infiel al pacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hay luto en tu vida? ¿Ya no danzas? ¿Cayó la corona de nuestra cabeza? ¿Y ahora de nosotros?
ay ahora de nosotros porque pecamos. Es un pueblo que ha perdido su gozo, su deseo de servirle a Dios. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebreció nuestros ojos, y por el monte de Sión, en vez de que haya alabanza, hermanos, porque dice que los ángeles bajaban al monte de Sión en la alabanza, zorras andan por él, y las zorras que prefiguran al demonio. Dice que las zorras andan en las grietas, eso dice Lamentaciones, si no me equivoco también dice, no, las zorras están en Cantares, habla de eso, las zorras están en las grietas. Nosotros tenemos muros de protección, pero dice, cava un agujero y la serpiente estará ahí. Si tú permites una grieta en tu muro, hay serpientes y las zorras caminan por ahí. Las zorras no quieren que nosotros tengamos pacto con el Señor, no quiere que le sirvamos, y ya no hay alabanza pues en nuestra vida. ¿Qué hay? Tristeza, luto. Dios quiere restablecer todas estas cosas. Otro de los problemas de Saúl, ¿cuál fue? A ver, dice que Saúl, en su desesperación, cuando Dios se había apartado de él, consultó el Urim, el Tumim, Dios no le habló por sueños. Entonces dice Dios, Saúl se fue a buscar una divina. Entonces cuando fue a buscar una divina, se disfrazó, llegó donde la divina y le dijo a la divina, tráeme al profeta Samuel. Y la Biblia habla, dice que Samuel apareció. Y no es que la divina lo hizo aparecer, sino que Dios mismo lo mandó. Hay hartas explicaciones para eso, porque la divina queda sorprendida por la aparición. Dios lo permitió porque de qué es mucho que hablar. Pero algo le dijo Samuel: como tú no obedeciste la voz de Yahvé, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahvé te ha hecho esto hoy. Y Yahvé entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. No que se iba a ir, no que Samuel estaba en el infierno, sino porque había dos, los lugares profundos estaban divididos entre el Seol y el seno de Abraham. Entonces estar ahí, pero en lado diferente, ¿ya? Tú y tus hijos. Y Yahvé entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y dice que Saúl, ¿cuán grande era? Cayó. Y dice que la divina le dio comida para que se restaure. Dar comida significa pedir favor para que no lo mate, porque descubrió que era el rey. Y Saúl ese día salió, y al día siguiente, en vez de arrepentirse, en vez de buscar al Señor, hermano, no hace nada de eso. Pierde las ganas de vivir, y en la batalla pierde todo. Si Dios nos advierte, si Dios nos dice, es bueno volver al Señor, hermanos. No parece ni siquiera que haya preparado su alma para encontrarse con Dios. Ni siquiera se arrodilló ese día y dijo: Señor, perdóname, por favor. Padre, perdóname. No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. No preparó su alma. No gozó de la oportunidad que Dios le dio de arrepentimiento. Entonces este hombre, que perdió su corona, Neser. Y perder la corona Neser es terrible. Es algo que nos saca de los propósitos de Dios. Entonces, la desobediencia, hermanos, trae terribles consecuencias. Desobedecer los mandamientos de Dios rebeldemente trae consecuencias. ¿La orden cuál era? Eliminar a los amalecitas. ¿Y quién lo eliminó a Saúl? Un amalecita. Si nosotros no eliminamos la carne nos va a eliminar a nosotros. Ahora, siempre vamos a vivir con la carne, pero tenemos que crucificar la carne. Hay algunas cositas que yo he puesto como detalle para aprender. Amalek siempre va a atacar a los cansados y débiles. Por eso Dios dice que Dios declaró guerra de generación en generación con Amalek. Amalek es tipo del enemigo y es tipo de Satanás. Entonces, no puedo permitirme, hermanos, la debilidad. Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto.
de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek no tiene temor, hermanos, de matarnos. Y Amalek siempre te va a buscar cuando estás débil, cuando estás cansado. Él es traicionero y ataca. Y aun cuando estás débil, cansado y trabajado, Dios tiene misericordia de ti y te cuida. Por eso Dios le dijo a Saúl: debes eliminar a Amalek, porque se levantó contra el mismo trono de Dios, porque quiso eliminar a la esposa, a la iglesia, porque quería eliminar el plan de las bodas del Cordero, hablando en planes futuros. Y este Amalek no teme a Dios. Entonces, como no teme a Dios, quiere pues acabar con la iglesia. Entonces, la orden de Dios a Saúl, ¿cuál era? Eliminar a los amalecitas. ¿Ya? Todo, no dejes nada vivo, ni mujeres, ni niños. Elimina todo por la genética que existía, por la genética espiritual que existía. Pero ¿qué hizo pues Saúl? Guardó vivo a Agag, trajo lo mejor según él y le trajo consecuencias terribles. Amalek no teme a Dios, lo que hemos visto, ¿ya? En Éxodo, ¿qué hace Dios? Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahvé. Hasta ahora la guerra de Dios sigue con ellos, con este Amalek, porque quiere destrozar a la iglesia. Dios es defensor de su iglesia, pero de nosotros depende, hermanos, mantener el plan de Dios. Yahvé tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. La carne todavía sigue siendo parte. Un enemigo formidable que tenemos es nuestra carne. Y la carne implica ¿qué? Pensamientos, decisiones, mi actuar, mi alma se deposita en la carne. Es toda una situación que hace y me quiere alejar del Señor. Entonces por eso dice: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Pero también Amalek tipifica ¿a quién? A Satanás. ¿Cómo se vence a Amalek? ¿Ya? Obediencia es primero, pero se vence a Amalek ¿cómo? Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Se lo vence con oración, hermanos. Amalek es vencido orando y buscando a Dios. Entonces, esta guerra que sostenemos es para eliminar ministerios, para eliminar pastores, eliminar escuderos, y que los escuderos imiten a sus pastores, que hemos dicho, ¿no? En ya no vivir más. Pero Dios dice: no te voy a dar la victoria, seguí orando. ¿Dios qué dice? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahvé dijo a Moisés: escribe esto para memoria en el libro, y di a Josué que se herede toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y un día la carne ya no va a ser más como está ahora. Ya no vamos a tener ese problema. Éxodo, vamos a ver algunas cosas más así bien rápidamente, como parte de lo que estoy mostrando. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Números 24:20. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. O sea, Amalek no viene solo, ¿ya? Viene con otros, ¿ya? Vamos a Jueces 3:13. Perdón, ese es el último que tenemos, ¿ya? Veamos casi lo último para cerrar. 3 signos de obediencia verdadera. Una de las causas por que Saúl fue deshecho, ¿cuál fue? Desobediencia. Entonces Dios me va a decir qué Dios me pide hoy en obediencia. ¿Qué es lo que hay? Una vamos a hablar hoy, la obediencia espiritual. La obediencia que Dios me pide es en espíritu, no carnal. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahvé tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mejor que cantar, mejor que tocar el pandero, ¿qué es? Obedecer. Obedecer. Ya hemos hablado de eso al principio. Es mejor que cualquier sacrificio con grosura. La obediencia espiritual es la mejor adoración, hermanos. Por más que el ministerio, hemos dicho, tenga completo su equipo y los ministros sean terribles adoradores, instrumentistas, si en ellos no hay obediencia, no hay un sacrificio que acepte el Señor. Y aún en cualquier situación que tengamos, Dios se fija en la actitud y en el corazón.
Entonces, ¿cuál es la mayor misión de los adoradores? ¿Cuál sería la demanda de Dios hacia el ministerio de la alabanza, que es lo que estamos hablando? No es cantar bien, no es tocar con excelencia, que es parte, no estoy diciendo que no, sino para Dios la situación más importante, los ministros de alabanza, integralmente en todos nosotros, que es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Por eso hoy podemos tener ministerios excelentes, pero la pregunta es, ¿obedecen a Dios? Ahora, cuando hablemos todavía de qué, de que dice que Saúl pues dio las primicias del anatema. En la iglesia no podemos dar las primicias del anatema, que vamos a hablar yo creo la próxima clase. Saúl trajo una ofrenda de calidad, lo mejor, lo bueno. No trajo cualquier ofrenda. 1 Samuel 15:9, miren. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. O sea, ¿qué trajo Saúl para Dios? Lo mejor. Pero por más que sea lo mejor, la palabra mejor viene de la palabra yatav. Lo más sano, lo más hermoso, lo más correcto, lo más exitoso, lo más próspero, se lo trajo para Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios? Empáchense ustedes con eso. Yo no quiero. Me causa abominación. Por más que toquen bien, por más que canten bien, por más que hagan las cosas bien, si no hay obediencia, Dios no los recibe. Sigamos leyendo. A lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. La palabra es todo, favorable, festivo, agradable, encantador. Era una iglesia encantadora, una iglesia que hacía fiesta, que levantaba más, pero ¿qué cosa no había? Obediencia. ¿Se han dado cuenta que la mejor adoración, la mejor alabanza que es? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. A su palabra. Hoy lamentablemente tenemos ministerios muy buenos en excelencia musicalmente, pero qué pobre obediencia. Antes se caracterizaban los ministerios, ahora estamos cambiando con la enseñanza. Antes venían los ministros a tocar y cuando terminaban de tocar, ¿qué hacían? ¿Se salían? No escuchaban la palabra. La iglesia ha ido cambiando por el sentido de obediencia. Obediencia. 1 Samuel. Y sigue, miren, hay harto que desglosar acá. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Quién les da pues a ellos qué es bueno, qué es malo y qué es despreciable? Lo hicieron en sus propios argumentos. Dios ya había dicho que es malo, que no está correcto. Ahora, esto mejor, bueno, de calidad era anatema. No sé si tengo algunos problemas con las citas. Aquí está. ¿Qué dice? Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Yahvé, Dios de Israel. Hermanos, yo con esto ya no tengo más que decir. Cuando alguien viene y dice, yo he traído una canción del mundo que yo no sabía que era para Dios y lo he cantado al mundo y otra. No, es una primicia del anatema. Tú no puedes ofrecer, por muy bueno que sea, una primicia del anatema. No puedes hacerlo. A ver, veamos eso, lo que dice. Esto mejor, bueno, de calidad, era anatema. La palabra anatema viene de la palabra harem, una cosa dedicada, maldita, ¿ya? Las cosas consagradas, las cosas dedicadas, malditas. Ahora, ¿cómo le digo? Este harem eran dos cosas que había, ¿ya? Dios es dueño de todo. Pero Dios dice, no, de esas cosas algunas son malditas. No puedes traerlas a la casa de Dios. No puedes traerlas. Dios las ha destinado ¿a qué? A la destrucción. Son consagradas a pasar por el fuego y a ser destruidas. Cuando yo recibí a Jesús, quemé muchas cosas en casa. Me deshice de muchas cosas porque no puedo traerle eso al Señor. No puedo traer porque es maldito. Por eso la Biblia dice, cuando hemos visto, mas el pueblo tomó el botín, las ovejas y las primicias, lo mejor se lo dio al Señor prácticamente. Y eso no está correcto, no es parte de lo que Dios dice. Mil perdones por los errores que tengo. Y acá, no puede dedicarle al Señor algo que se lo ha dedicado al enemigo.
No puedo en mi concepto, porque Saúl dijo en su concepto, no, pero ¿por qué no le dedicamos esto? Está bueno, está buenísimo. Este ritmo está bien. ¿Qué siempre puede ser? Lo llevaremos a la iglesia. No, Dios dijo, no me puedes traer ninguna primicia, anatema. No puedes mezclar las cosas. Mire lo que dice Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahvé tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Ya la próxima clase vamos a hablar más de esto. ¿Ya? ¿Cómo puedo dedicar algo destinado a la destrucción? Algo consagrado, dedicado, que es malo al Señor. ¿Cómo puedo dedicarlo? Eso está dedicado a la destrucción. Está dedicado a Dios. Está consagrado para destruirlo, no para hacerlo a la iglesia. Y lo más grave, ellos sabían que era anatema, que a Dios no le gustaba esa ofrenda. Pero en su conclusión propia, ¿qué dijeron? Le llevaremos lo mejor y lo bueno. Y Dios no les aceptó la ofrenda. No les va a aceptar la ofrenda. El anatema hay mucho que hablar. Específicamente dice que el anatema es el botín de guerra que se lo dedicaba al Señor. Y Dios ordenaba destruirlo totalmente. Por eso nosotros somos nueva criatura. Hay cosas que debemos destruir en nuestras vidas. Yo no puedo traer cosas de mi pasado acá. O sea, no puedo seguir tomando, no puedo seguir drogándome. Es anatema. Es algo que Dios lo he consagrado a Dios. No parece entendible eso, ¿no? Se lo he consagrado a Dios. ¿Para qué? Para destruirlo. No para hacerlo acá. No para hacerlo. Sino eso que hace, destroza la ofrenda. Dios ordena su destrucción completa. Ahora hay otras cosas que Dios dice no, hay que traerlas a la iglesia. Porque, por ejemplo, algunos, el botín lo traían al pueblo. Entonces, ¿qué cosas puedo traer que Dios no me dice destruirlo? Puedo traer mi profesión, mis talentos, dones que el Señor me ha dado, capacidades, lo traigo. Pero otras cosas no puedo traer. Mira, este versículo es fuerte. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. La Biblia habla, ¿no? No te pido que ores por él, porque él tiene pecado de muerte. Porque aunque pidas, yo no te oiré. ¿Qué es el pecado de muerte? ¿Qué es ser anatema? La Iglesia Católica hace el anatema excomulgándolos. Pero el anatema es alguien que no quiere cambiar. Es alguien que se ha entercado. Hay alguien que no quiere salir de donde está. Y no puede ser rescatada porque no quiere ser rescatado por la sangre de Cristo. No hay arrepentimiento como Saúl. Se mantiene en esa decisión. Entonces, ¿cuál es el destino final? Muerte, pues. La Biblia dice, ¿no? Aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no aceptan a Jesús, ya han sido condenados. Hermanos, el anatema es terrible. Y no podemos traer a la iglesia anatema. Eso está destinado ¿a qué? A la destrucción. ¿Ya? Pero Saúl, sabiendo de la primicia que hizo, se trajo anatema. Solo Dios decide, ¿ya? ¿Qué entra a su tesoro y qué no entra? Quedaremos acá, por favor. Ya es 9:25. Para seguir aprendiendo de esto. Es una lección dura. Dios no quiere anatema en su iglesia. Hay cosas consagradas que debemos destruirlo, hermanos. Está consagrado a Dios. El día que dediqué mi vida al Señor, le consagré todo. Y Dios destruyó y su sangre preciosa me lavó. Pero hay otras cosas que lo consagró para el servicio. Ya anatema en el Nuevo Testamento es algo que no es palabra de Dios. Algo que ha salido de su evangelio es anatema. Y ese recibe ¿qué cosa? Maldición. Josué, Acán, dice que cuando Dios le dijo, no, destrozad, destruyan todo, él se trajo a su casa que el manto babilónico y lingotes de oro, que ocasionó la destrucción de toda su familia. Si Dios nos dice que destrocemos algo y no lo volvamos a edificar, hay que hacerlo, porque cuidado que eso nos destruya a nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos,
y tenga misericordia de nuestras vidas. Nuestra Amén. delicia eres tú. Señor, te damos gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente